Bueno, continuando con el programa de la cátedra, la unidad 5 habla del desarrollo del turismo sustentable. Recuerdan, la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, establece una conceptualización básica de la importancia del desarrollo sustentable en destinos turísticos. Y acá tenemos que analizar los aspectos que ya veníamos analizando en la unidad anterior, que tenían que ver la economía, los aspectos socioculturales y el ambiente. Vamos a seguir analizando esos tres aspectos, pero ahora pensando en el desarrollo sustentable de un destino. ¿Qué nos dice la OMT? Nos dice que el desarrollo turístico sustentable es aquel que puede satisfacer necesidades económicas, sociales y estéticas, al tiempo que se demuestra respetuoso con la identidad cultural y los procesos ecológicos. Y agrega además que el beneficio es para los anfitriones, los turistas, los visitantes a ese destino, y toma la idea de la protección de ahora, del momento, pero siempre pensando hacia la oportunidad de futuro, ¿sí? Tiene que ver con ese respeto por la diversidad cultural, por la economía, por los procesos ecológicos, por el aspecto sociocultural de un destino, del presente, pero también teniendo en cuenta el futuro, ¿sí? Siguiendo con con la presentación, podemos encontrar cuáles son los distintos principios del turismo sustentable que tienden a desglosar lo que hemos visto en el concepto general. Bien, primero y principal, como saben, la actividad turística está inmersa en un sistema, ¿sí? Un sistema turístico. Parte de ese sistema tiene que ver con la planificación, ¿sí? Alguien se tiene que sentar a planificar qué es lo que queremos como destino turístico. Lo importante para planificar el desarrollo de un destino sustentable tiene que ver con que la planificación siempre está integrada, ¿sí? Por la organización gubernamental, las ONGs, que son las entidades sin fines de lucro, el sector privado, que se dedica exclusivamente a la práctica y a la realización de actividades turísticas, pero también incluir en la planificación a la comunidad local, a la población, quien va a ser la mano de obra, por un lado, del sistema turístico, pero también quien tiene que soportar los efectos, tanto positivos o negativos, que genere el desarrollo turístico, que es lo que más o menos hemos venido viendo en las unidades anteriores. Entonces, es necesario contar con información sólida, estudios y opiniones sobre las distintas tipologías de turismo a desarrollar y los efectos que se pueden generar en la comunidad, en el ambiente, durante su desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando un destino decide desarrollar una tipología del turismo, como puede ser sede de turismo de reuniones y eventos a partir de la construcción de infraestructuras y estructuras que soporten esa tipología, o ser un destino de masas, como pueden ser los destinos que se sitúan sobre regiones costeras y marítimas de playa, o ser un turismo especializado como el enoturismo, donde se generan distintas actividades en bodegas. Bueno, una vez que hemos seleccionado la tipología, debemos tener estudios, ideas y consultar a gente que sepa del tema sobre cuáles van a ser esos efectos, no solo en la comunidad, sino también relacionado al medio ambiente. Y contar con la presencia de la comunidad local, de la población local, en este trabajo de participación y de que ellos mismos gestionen su localidad, ¿sí? Bueno, la actividad turística es, como dice en la presentación, es transversal. ¿Qué quiere decir? Que el turismo atraviesa distintos otros elementos de otras actividades productivas. Como vimos como mencioné recién, el tema de turismo del vino. Turismo del vino se genera a partir de que la producción vitivinícola funciona, ¿sí? No se podría generar el turismo del vino si no tuviésemos bodegas, ni viñedos, ni enólogos que pudieran hacer el vino. Entonces, por eso decimos que el turismo es una actividad transversal
que atraviesa distintas actividades económicas, por eso tiene que tener la participación de todos los sectores a la hora de planificar un destino sustentable. Otra cuestión importante tiene que ver con lo que les decía al principio, los organismos, las instituciones, las empresas, la comunidad local, que estén entrelazados para lograr una planificación estratégica del desarrollo local. ¿Sí? Que tengan en cuenta la economía del lugar, que tengan en cuenta la forma tradicional de vida, que hay que tener en cuenta el comportamiento de la comunidad, el comportamiento de los líderes, la configuración política y social de la localidad a la hora de generar un desarrollo sustentable del destino. Y fundamentalmente el turismo debe generar una idea de equidad con el fin de distribuir, como dice en la presentación, los beneficios y los costos en el territorio entre los prestadores, es decir, los empresarios que se dedican a la actividad y la comunidad local, donde ellos deberían recibir parte de estos beneficios, ¿sí? En forma distributiva. El turismo debe generar una actividad económica que sea equitativa para todos los sectores. El ejemplo sería el siguiente. Si vamos, siguiendo con el ejemplo de turismo del vino, si vamos a desarrollar la apertura de una bodega turística en una zona como el Valle de Uco, que tiene que estamos utilizando o aprovechando la actividad, el aspecto ecológico con la montaña de fondo, el ambiente, digamos, la economía, porque se producen vinos de muy buena calidad y de alta gama, se puede generar una infraestructura. Decimos que el turismo debe generar equidad cuando, en este ejemplo concreto de la apertura de una bodega, los trabajadores deberían ser mano de obra local, de la zona donde se va a instalar la bodega. Sería muy injusto que los trabajadores como guías, el encargado de turismo o las personas que trabajan dentro de la bodega sean de otra región, tal vez de la provincia o de otras provincias. No sería equitativo para la comunidad local. A eso voy cuando les hablo de que los beneficios y los costos deben ser compartidos en el territorio. ¿Bien? Bien. Bueno, como les decía hace rato, para cualquier emprendimiento turístico, cuando hablamos de un destino sustentable que se vaya a realizar, tenemos que estudiar no solo el terreno, que tiene que ver con el impacto ambiental que se pueda generar, sino también con los impactos a nivel sociocultural y fundamentalmente cultural en la región. Tal vez un ejemplo muy extremo sería, es imposible colocar en una región turística como puede ser el secano de la provincia de Mendoza, que abarca los departamentos de la Valle y parte de la zona este, donde hay muy poca población, la ecología o el ambiente es casi desértico. Tal vez sería si no realizamos un estudio de impacto ambiental, sería muy, tal vez loco, colocar un edificio de 5 o 10 pisos en ese destino, ¿sí? Como un hotel 5 estrellas con esas características edilicias. O sea, estaríamos rompiendo con esto de el estudio previo para que luego el destino sea realmente sustentable. O colocar, si quieren otro ejemplo, en esa zona donde hay poca población, como les decía, una cadena de casinos. Bien. Entonces, siempre tienen que haber estudios de impacto ambiental, no solo en lo económico, sino en lo sociocultural y fundamentalmente cómo impacta en la comunidad local. Y finalmente lo que se denomina en desarrollo sustentable la retroalimentación, es decir, que esto de estar evaluando constantemente si se cumplen o vigilando si se cumplen con las medidas adoptadas o lo que nosotros decimos en la etapa de planificación que vamos a hacer y si realmente lo estamos haciendo, ¿sí? Si no se cumple, es el momento de la retroalimentación, es decir, de la vigilancia
o de obtener información, es el momento que podemos actuar, ¿sí? Y reaccionar ante posibles cambios. Bien. Finalmente, para hacer una conclusión de estos principios, vamos a dividir tres segmentos importantes que hay que cuidar o que hay que tener muy en cuenta a la hora de generar un proyecto o un destino sustentable. La sustentabilidad ambiental es fundamental, que se garantice un desarrollo compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos, de diversidad biológica y de los recursos biológicos. Recuerden que siempre la materia prima de la actividad turística son los recursos naturales, ¿sí? Por más recursos culturales que podamos convertir o podamos crear, por más atractivos que podamos exportar de otras zonas y generarlos en lugares donde la naturaleza no es muy amigable con el desarrollo turístico, siempre la naturaleza va a acompañar esos recursos culturales por alguna forma. Así que hay que tener en cuenta el cuidado, pero no solo el cuidado de ahora, de esta época, sino de las generaciones futuras. De eso es lo que habla lo sustentable, que sea sostenible en el tiempo. Bien. La sustentabilidad social y cultural que garantice el desarrollo, que sea compatible con la cultura, con los valores de las personas que interactúan y que garantice una identidad en la comunidad local. Y por último, la sustentabilidad económica. ¿Qué sería esto? Tiene que ver con garantizar el desarrollo económico del destino de manera eficiente y que los recursos sean gestionados de modo que se conserven para las generaciones futuras. ¿Qué tiene que ver esto? Con no agotar, económicamente hablando, nuestros atractivos o recursos turísticos. Sucede, en algunos casos ha sucedido o sucede habitualmente, que cuando no cuidamos atractivos o recursos turísticos por justamente extraer económicamente la mayor cantidad de dinero posible, explotarlos al límite, pasa que logramos destruirlos o degradarlos de tal forma que ya no son sustentables en el tiempo y ya no se pueden reutilizar. Un ejemplo de esto puede ser, no sé si todos lo conocen, pero existe un monumento natural en la provincia, ya hemos hablado en otras oportunidades, que se llama Puente del Inca. Antes había un hotel que se destruyó por un aluvión y se podía acceder a través del puente, que es un monumento natural, a las aguas termales. El hecho de no tener en cuenta la planificación, estudios de impacto ambiental, seguramente en esa época no existían, estamos hablando de varios años para atrás, se accedía indiscriminadamente a las aguas termales de Puente del Inca, no había una planificación. Bueno, en un momento el puente comenzó a tener problemas, hablamos de el puente natural, problemas ambientales, geológicos, de regeneración, entonces se tuvo que cerrar. Bueno, el tema es ese, el tema de la sobreexplotación de un lugar hace que en un momento económicamente era muy rentable y ahora solo se puede observar y no se puede explotar la zona del agua termal. A eso vamos con que la explotación del recurso sea eficiente.